Estás escuchando un formato original de Lowpod, tu red de podcasting. Buenas a todos y a todas, yo soy Jaime García, yo doy la bienvenida a este nuevo programa de Zona Mixta de Lowpod, zona mixta en la cual los papeles intercambian un poco porque es el periodista el que responde esta vez, y voy a intentar ponerla una estación complicada, no mucho, tiene que estar cómodo, y hoy tenemos a un personaje que si os gusta un poco la NBA y si sois españoles, latinoamericanos o os gusta la NBA, lo habéis escuchado seguro porque lo hemos tenido en YouTube, ha tenido diversos podcasts, escribe para Gigantes, está en Movistar NBA, estoy hablando de Andrés Monge, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo. El placer nuestro, más sobre todo por eso, porque estás en tantos sitios que te tiene que ser muy difícil realmente sacar tiempo. Sí que lo es complicado, ¿no? Ahora que ya ha empezado otra vez la rueda de la temporada, pero bueno, contento, ¿eh? Al final yo lo que hago, siento que estoy en varios sitios, en varios proyectos, pero estoy encantado de estar ahí, así que feliz. Muy atareado, pero feliz. Y esta es, si no me equivoco, ya tu tercera temporada en Movistar. Y esperemos, de alguna manera, va a ser tu primera temporada relativamente normal, porque el primer año, burbuja, el segundo año, partidos demasiado seguidos. ¿Cómo es para ti, que eres una apasionada de los datos, que el año pasado tenías muy poquito tiempo para leerlos, procesarlos y prepararlos? ¿Cómo está siendo para ti esta primera temporada, digamos, normal? Bueno, pues en realidad sí es cierto que las dos anteriores han sido muy tumultuosas por las circunstancias, ¿no? Por el contexto. Al final estamos viviendo todavía una pandemia, pero bueno, a la hora de afrontar el trabajo para mí no ha cambiado demasiado. Es decir, sí es cierto que pues, las fechas sí que se han alterado, hemos visto una NBA en verano, cosa que era inimaginable, pero bueno, a la hora de lo que es la preparación por mi parte de los partidos y los datos, como dices, bueno, he seguido una rutina desde el inicio bastante fiable, consistente, así que no lo he notado mucho por esa parte, ¿no? Por todas las demás sí, lógicamente, porque no sabíamos en un punto dado cuándo iba a volver la temporada, ni siquiera si iba a volver. Bueno, han sido un estreno complicado, pero bueno, al mismo tiempo una experiencia satisfactoria, siempre lo es. ¿Y qué tal fue esa primera temporada en la que llegas a Movistar y cómo llegas? Porque al final, dices, con la burbuja, ¿te fue más difícil adaptarte al equipo con los demás narradores o sois realmente la familia que siempre parecéis ser? Sí, yo te confieso que llegando desde fuera se nota eso, ¿no? Porque yo al final he trabajado con muchos narradores diferentes y todos me han hecho sentir fantástico. Yo tuve la fortuna de todas maneras que a pesar de durante la experiencia, especialmente la segunda temporada, vives una pandemia, pero yo llegué en circunstancias normales, ¿no? Es decir, cuando yo aterrizo en Movistar, la vida era normal, la que conocíamos antes, entonces, bueno, pues la situación, mi adaptación, mi integración se vivió en ese tipo de circunstancias, ¿no? Así que me lo pusieron muy fácil desde el inicio y, bueno, pues para mí ha sido un auténtico placer y lo sigue siendo, ¿no? Colaborar allí es una oportunidad fantástica de que valoren lo que hago y ya te digo que todo el equipo desde dentro, no solo los narradores, que es lo más básico, ¿no? Que es lo que se ve al otro lado de la tele, pero luego hay un equipo humano fantástico a cualquier nivel, ¿no? Las personas de maquillaje, las de vestuario, los cámaras, es decir, hay muchas personas que te hacen la vida fácil. ¿Y cómo es para ti, Andrés, la preparación de los partidos, del semana a semana, el día a día? ¿Siempre has sido de ver los partidos nocturnos o has tenido que adaptarte a este horario americano? No, siempre he sido de verlos con nocturnidad y alevosía, ¿no? Siempre he sido muy nocturno, lo he seguido desde hace muchos años, siempre he sido muy amante del directo, sobre todo. Entiendo al final a las personas que lo sigan pues en diferido porque lo primero es lo primero, ¿no? Hay gente que va muy pronto a trabajar por la mañana y lógicamente es incompatible, ¿no? Yo siempre he tratado en la medida de lo posible cuando estudiaba, cuando trabajaba, intentar adaptarlo a eso, lo he podido conseguir, así que siempre he sido amante de seguir los partidos en directo por las noches, ¿no? Veo cuanto más mejor y luego sí es cierto que lo que no puedo ver por la noche o ya es demasiado tarde, pues lo puedo ver al día siguiente, ¿no? Que es la ventaja que te da la NBA actualmente, ¿no? Y en cuanto a la preparación, bueno, yo sé con cierta antelación más o menos los partidos que tengo que dar, ya sean en directos o en diferidos, que también doy alguno, y bueno, pues al final es una preparación bastante metódica, ¿no? En cuanto a lo colectivo, a los equipos, cómo llegan en estado de forma, de dónde vienen,
multitud de datos en cuanto a, bueno, pues a cómo están compitiendo, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y luego también tengo un apartado especial para jugadores, ¿no? Jugador por jugador, tengo pues mucho que contar de cada jugador, ¿no? Porque nunca se sabe al final quién puede salir, quién puede destacar, quién puede aparecer, y bueno, creo que es importante para el que está al otro lado, pues intentar conocer cosas distintas o explicar simplemente por qué este jugador está haciendo esta cosa y no otra. Eso te quería preguntar, eres un obsesionado de encontrar los porqués. O sea, siempre que te escuchamos en los partidos, siempre estás dando esa explicación. ¿Eso cómo te surge? ¿Cómo lo realizas? ¿Cómo eres capaz? Bueno, al final, desde joven, siempre he sentido el interés de ver el deporte. Me encanta el deporte, muchos otros deportes también, y me encanta intentar comprender las cosas, ¿no? Es decir, no es un mero pasatiempo para mí, sino que cuando veo algo intento aprender por qué sucede eso y no otra cosa, ¿no? Porque todo tiene un porqué. Entonces, pues desde muy joven he sentido ese interés y he tratado de ir aprendiendo cosas, sigo aprendiendo cosas, y creo que desde mi función, al menos como comentarista o simplemente ya pues a la hora de escribir o contar algo, creo que es muy interesante intentar acercar los porqués o lo que no es tan visible de las circunstancias de un partido NBA y de todo lo que le rodea, ¿no? Entonces, siempre he sentido esa pasión, ha sido un poco innato, y luego pues he conseguido hacer de ello mi profesión también, que es importante, ¿no? Yo creo que intentar aportar al que está al otro lado en su justa medida, ¿no? Hay tiempo para todo en una retransmisión de un partido NBA, hay tiempo para entretener y hay tiempo para intentar ser un poco más didáctico, intentar acercar cosas que el otro no sabe o no se ha dado cuenta simplemente. Y entrando en esta búsqueda de los porqués, estamos en una NBA que se dice la era del triple, la era de la versatilidad. ¿Hacia dónde camina un poco la NBA? Bueno, camina hacia lo que estamos viendo, es una época de máxima versatilidad, sobre todo, jugadores cada vez más versátiles que saben ocupar distintas funciones, distintos roles en un mismo partido, en una misma posesión incluso, jugadores multifuncionales, creo que es lo que más se dirige todo esto. Luego, en la medida de lo posible, estamos viendo físicos aparecer, pues, fruto de la evolución. Cada vez salen jugadores más grandes, pero más dotados técnicamente también, ¿no? Es decir, vemos gigantes que son muy versátiles y que se comportan como si fueran jugadores más pequeños, ¿no? Creo que esa es la máxima evolución, dentro de que el estilo de juego está muy marcado ya por la estadística avanzada, como dices, el uso del triple, la restricción de la media distancia. Bueno, hay mucho dato, hay mucho estudio previo a los partidos, especialmente en playoff, y eso se nota porque condiciona el juego, ¿no? Pero en cuanto a jugadores, creo que al final vivimos una época dorada no solo por la cantidad, sino por la calidad. Creo que estamos viviendo una etapa dorada otra vez, con jugadores físicamente extraordinarios, pero que acompañan ese físico con cualidades técnicas que en teoría por tamaño no les correspondería. Y tú eres, entonces, escuchando esta última cosa, es decir, ¿eres de los que piensa que la NBA siempre mejora? ¿No eres de los nostálgicos que decían, pues a mí la época de los 90 me parecía mejor? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que a cada uno le marca una época distinta, y eso es totalmente respetable, ¿no? Aquel que creció con la NBA de los 80, pues seguramente piense que no habrá nada igual, porque para él no habrá nada igual, ¿no? Cuando tú experimentas algo por primera vez o con gran pasión, creo que eso es lo que más te marca, ¿no? Y luego todo lo que viene, pues al final no es lo mismo. Pasa en el deporte y pasa en la vida en general. Es decir, si tú te pones a ver una película, ¿cuántas películas hay fantásticas? La primera película, y la segunda o la tercera ya no te llenan igual, ¿no? Aunque sean buenas, pero no te llenan igual. Eso pasa porque al final la capacidad de impresión que tenemos no es lineal, ¿no? Y creo que en el deporte pasa exactamente lo mismo. Yo soy un creyente en el deporte de la evolución. Creo que la evolución es innegable a muchísimos niveles. Creo que ahora, en general, los jugadores son mejores que antes. Eso no quiere decir que todos sean mejores que antes o que los de antes fueran malos, en absoluto, ¿no? Creo que cada época se tiene que tratar con sus propias circunstancias, su propio contexto, y por supuesto ha habido leyendas en otras épocas y las seguirá viendo que salgan, ¿no? Es muy difícil comparar épocas, pero yo creo que el baloncesto en general es un deporte más complejo ahora que antes. Y hablando de que estás escribiendo en Gigantes, te quería preguntar, porque uno de tus últimos artículos está relacionado con esto, ¿son los jugadores ahora más dominadores de su destino o su papel en las franquicias? Porque creo que es tu último artículo, si no me equivoco, es la situación de Ben Simmons, y por otro lado tenemos la situación Kyrie Irving. ¿Son ahora los jugadores más dominadores de lo que quieren hacer? Sí, creo que es una época de empoderamiento de jugadores. Bueno, hace muchos años ni siquiera era
era concebible, ¿no? Que un jugador pidiera el traspaso y pusiera pues patas arriba la franquicia en la que está. Es una época distinta en cuanto a muchos factores. Contractualmente se mueve más dinero que nunca. Los contratos, al tener más volumen, el jugador gana peso en la franquicia. Los contratos suelen ser cortos en la medida de lo posible, salvo grandes acuerdos. Y eso da mucho poder al jugador. Un contrato corto favorece al jugador, aunque estamos viendo en estos momentos que hay jugadores con grandes contratos a largo plazo, el caso de Ben Simmons, que puede poner en jaque una franquicia porque dice yo ya no quiero jugar más ahí, ¿no? Creo que es una época de libertad, más posibilidad para los jugadores dentro de una situación muy concreta que sigue manteniendo que la NBA es un negocio regido por las franquicias. Es decir, las franquicias son las que se encargan de traspasar jugadores. Es cierto que están condicionadas últimamente, porque a lo mejor cierto jugador no quiere ir a cierto sitio, pero bueno, al final, dentro de que las franquicias siguen rigiendo el negocio, creo que es la época de más empoderamiento de jugadores en la historia, sin ningún tipo de duda. Y hablamos NBA moderna. Tú eres un narrador moderno, un analista moderno, porque vemos que eres de los más especialistas en NBA España de la estadística avanzada. ¿Cómo ha cambiado la estadística avanzada a la hora de crear una franquicia? Bueno, sobre todo ha cambiado a la hora de organización, es cierto, y luego lo que se ve en pista. Creo que hay muchas cosas que no se ven, por ejemplo, los departamentos médicos, los departamentos de preparación física, tratan muchos datos, mucha estadística avanzada, bueno, al final la prevención de lesiones, hay muchísima complejidad ahí que no se ve, y luego lo que sí se ve, o lo que más se ve al menos, es que ha cambiado el juego, ¿no? Es decir, ahora se tira un gran volumen de triples porque se ha demostrado que es el lanzamiento más eficiente, se ha dejado casi en desuso la media distancia para tirar porque es el lanzamiento menos eficiente. Bueno, se estudia todo tipo de cosas, ¿no? Las rotaciones, qué jugador es mejor con este otro, por qué esta jugada funciona y esta no. Al final, cuando tú compites, estás en un escenario competitivo del más alto nivel, hay mucho dinero por medio, estás obligado a competir en las mejores posibilidades, ¿no? Y creo que la estadística avanzada es una herramienta, al final, que te sirve buenas posibilidades, ¿no? Cualquiera que no haga uso de ella simplemente está compitiendo en desventaja, ¿no? Por eso todos la usan y se ha llegado a esta masificación. Creo que ha cambiado la forma de ver muchas cosas, no solo en lo relativo al juego, como te digo, sino también a la hora de gestionar contratos, ¿no? Hay datos prácticamente para todo, ¿no? Para prevenir lesiones, para tratar físicamente, hay para todo. ¿Y en cierta medida representa la estadística avanzada algún peligro para la liga o para el juego en sí, en el baloncesto en sí? Bueno, eso sí es cierto que, por ejemplo, en otros deportes, el béisbol sobre todo, ¿no? Que al final es quizás el pionero, ¿no? En el uso de estos datos, pues se puede llegar a encorsetar demasiado el juego, quizás a robotizar incluso, ¿no? Ese ha sido un riesgo que siempre se ha comentado por el uso de, bueno, al final si todos los equipos juegan igual, juegan a lo mismo y no hay margen para la creatividad, se corre un riesgo severo de poder tener un producto mucho peor, ¿no? Eso es obvio. Pero al final es un equilibrio, ¿no? Es entender que la estadística es una herramienta que te va a servir posibilidades. Luego sí es cierto que yo creo que el juego pertenece y siempre va a pertenecer al jugador. Es decir, aunque tenga entrenadores, aunque tengas muchos analistas que te digan haz esto, es la libertad del momento el que lleva al jugador a hacer una cosa u otra y eso siempre va a ser así. Yo creo que pese a que estás en la obligación, si eres miembro de una franquicia, de darle las mayores posibilidades, pero luego el que decide es el jugador. Y tú, aparte de ser un gran aficionado al baloncesto, has dicho muchas veces que eres también un gran aficionado al fútbol. ¿Por qué el fútbol parece que no acaba de llegar, de implementarse, aunque hemos visto entrenadores como Guardiola, como Klopp, que se han contratado especialistas? ¿Por qué no acaba de implementarse la estadística avanzada? Bueno, creo que hay varios factores. Primero, en el baloncesto en concreto es un juego mucho más sencillo definir las posesiones, es bastante obvio. En fútbol existe una gran cantidad de transiciones, las posesiones son mucho más difíciles de gestionar, el espacio es más grande. Yo creo que se usa muchísimo, es decir, me sorprendería que la gran mayoría de equipos de élite no tengan uso de datos, de especialistas. Creo que ya a día de hoy todos los tienen, o al menos lo que yo puedo conocer. Para facilitar las cosas. Al final es una herramienta que te va a mostrar cómo juega determinado rival, especialmente en labores de scout o de creación de sistemas, ¿no? Luego sí es cierto que, al igual que en el caso del baloncesto, la libertad, la última decisión pertenece al jugador, ¿no? Pero en fútbol creo que es más complejo por las dimensiones del campo, por la secuencia de transiciones, es más difícil gestionar o traquear
todo eso, aún así yo creo que se está usando muchísimo ya y lo más normal es que se siga usando más cada vez. Y, por ejemplo, también hay mucha diferencia en cómo la liga, por ejemplo, la NBA, tratan el producto. Parece que en el fútbol los aficionados sobre todo son más reacios a esa expansión. Por ejemplo, cuando se propuso los partidos en Estados Unidos, que aquí nos parece una locura, pero por ejemplo en la NBA tenemos partidos en Europa, en México, y eso porque es la cultura deportiva la que marca esas diferencias. Bueno, para mí sí que influye la cultura, la concepción de mercado, de negocio. Creo que en la NBA en Estados Unidos culturalmente están en otro escenario y lo saben gestionar mucho mejor, ¿no? Especialmente desde el aterrizaje del ya fallecido David Stern en la NBA, creo que hay un antes y un después a la hora de gestionar cómo se vende tu producto al mundo y cómo se convierte tu producto en uno de los más importantes del mundo, ¿no? Bueno, al final son concepciones distintas, seguramente situaciones distintas, intereses distintos, pero sí existen diferencias, lógicamente, ¿no? Simplemente en la difusión del producto, a la NBA le interesa muchísimo que se agite todo lo posible lo que ellos tienen en redes sociales y en el caso del fútbol, por ejemplo, es mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo hacer uso de imágenes, aunque sea simplemente para explicar algo, ¿no? Para contar algo, pero existen ciertas restricciones que a la NBA en general, también existen casos de restricción, pero en general a la NBA le interesa que la jugada que ha hecho Ja Morant se vea lo máximo posible, ¿no? Para que la máxima gente posible se dé cuenta de que eso es interesante, voy a ver eso que es interesante. Sí, y ahora, ya pasando un poco más a tu carrera como periodista, has trabajado en un montón de medios, has llegado ahora a Movistar. ¿Tienes cuando piensas en tu carrera, te fijas en grandes metas o eres un poquito más de partido a partido, de vamos día a día y a ver qué pasa? Sí, la verdad es que no me he planteado grandes metas nunca, he tratado de ir día a día en la medida de lo posible, aprendiendo de lo que tengo. He tenido la suerte de compartir espacio y trabajar con grandes profesionales que me enseñan mucho y a partir de ahí pues es lo que intento hacer. No me he llegado a fijar nunca, por ejemplo, no sé, hace 10 años no imaginaba poder estar haciendo partidos en televisión en Movistar, si te soy sincero, pero bueno, al final el camino es el que te lleva ahí, pero soy mucho más de pensar a corto plazo, intentar aprender, intentar mejorar y a partir de ahí, pues dentro de 2, 3 años, 4, al final pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero no me he planteado grandes objetivos inalcanzables a largo plazo, soy más de intentar ir con paso lento. Y encima ahora eres una figura reconocible en lo que es el periodismo deportivo español. Y encima tú eres licenciado en periodismo y te quería preguntar sobre eso. En tu opinión, ¿es mejor periodista el que es graduado en ello? Es una buena pregunta. En un mundo ideal, sí. Lo que pasa es que el mundo no es ideal. El mundo no es ideal, te cuento desde mi experiencia, ojalá haya cambiado, pero desde mi experiencia la licenciatura en periodismo no me aportó grandes cosas. Sí es cierto que me dio ciertas cosas, pero no me formó como profesional. Es decir, yo siempre he defendido que lo que realmente me enseñó a ser periodista, el oficio de periodista, yo sigo pensando que es un oficio, fue mi primera experiencia laboral en Europa Press y todos los redactores, los jefes que tuve allí fueron los que realmente me enseñaron lo que era ser periodista y ejercer, ¿no? La carrera en un mundo ideal, ya te digo, pues te formaría audiovisualmente, te enseñaría a modular tu voz, a contar, a escribir, a entrevistar, te enseñaría muchas cosas. En la práctica, desafortunadamente, mi experiencia me dijo que no es así. Entonces, bueno, ¿es mejor o no es mejor? Bueno, yo creo mucho en la formación. Si te la da la licenciatura, es lo ideal, para eso se supone que la das, pero si no te la da la licenciatura, creo que tienes que buscarla tú. Es decir, al final es una situación de aprendizaje y del que mejor formado esté y más experiencia o recursos simplemente tenga. Tampoco la experiencia es un aval, pero no el definitivo. Creo que hay mucha gente muy válida con poca experiencia, pero sí creo en la formación. Cuanto más formado estés, más posibilidades tienes de hacerlo mejor, ¿no? Entonces, ¿es mejor el que es licenciado? En un mundo idílico sí lo sería, ¿no? En el mundo actual, bueno, no tiene por qué. Y bueno, parece que ahora se está abriendo una nueva vía para esos estudiantes de periodismo que quieran buscar algunas prácticas por su cuenta y es las nuevas tecnologías. Tú, de hecho, en cierta medida has sido un adelantado a ello porque llevas con el podcast, si no me equivoco, 9 años.
¿Qué piensas de estos nuevos medios? ¿Crees que suponen un riesgo para lo que han sido los medios tradicionales o que cada uno puede respetar su espacio? Creo que son un complemento perfecto y hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Creo que lo que sirven es una oportunidad al usuario, al periodista, al comunicador. Hay mucha gente que es comunicadora, es una comunicadora excepcional y no es periodista, ¿no? Es que no está reñido ni siquiera, ¿no? Hay muchas fuentes de entretenimiento, de publicaciones. Bueno, yo creo que es una época dorada para los creadores de contenido, simplemente, ¿no? A partir de ahí tienes tu ventanita y luego quién sabe si esa ventanita se puede acabar haciendo gigante y te puede derivar en otras oportunidades, ¿no? Creo que son espacios complementarios, los medios tienen que aprender de las nuevas circunstancias, incorporarlas en la medida de lo posible y seguir siendo lo que son, pero adaptados al nuevo tiempo, ¿no? Al final no es algo novedoso en la historia, ¿no? Que las situaciones vayan evolucionando, vayan cambiando, ¿no? Entonces creo que al final son aspectos complementarios. Yo siempre he pensado y lo intenté en su día, intento seguir haciéndolo, ¿no? Es decir, tener presencia, intentar aprender en varios registros distintos, ¿no? Yo sigo escribiendo, sigo haciendo podcast y ahora hago también formatos audiovisuales en televisión. Entonces, bueno, creo que al final el periodista está obligado, igual que contábamos antes que el baloncesto camina hacia la multifuncionalidad, creo que el periodista también. Ahora mismo el periodista tiene que ser capaz de hacer muchas más cosas que antes en condiciones normales. Y a ti de ese radio, digamos, podcast, televisión, los medios visuales o la prensa escrita, ¿cuál es la que más te apasiona? ¿Cuál es la que te llamó más a ser periodista? Bueno, siempre escribir es lo que más hice, lo que más me enganchó, digamos, ¿no? Luego es cierto que vino el podcast o la imagen también, pero escribir, bueno, tiene esa intimidad que tienes al escribir, al crear cosas, creo que es un atractivo interesante y a mí siempre ha sido algo que me ha gustado mucho, ¿no? Es cierto que las circunstancias te van llevando a distintos caminos, a hacer distintas cosas. A mí me gusta aprender, sinceramente, me gusta hacer distintas cosas, pero lo que más me enganchó de inicio fue escribir. Mira, ahora que estás diciendo que es lo que más te gusta, que escribir es lo que más te llama la atención, ¿te da pena la situación actual de algunas redacciones o de que, por ejemplo, el periódico papel cada vez se venda menos, la gente lo lea menos? Sí, la verdad es que sí. Creo que son cambios dolorosos por todo lo que suponen a nivel no solo periodístico, sino a nivel de impacto en la profesión. Bueno, al final yo creo que caminamos, en mi caso en particular lo veo bien de cerca en Gigantes, ¿no? Gigantes ahora mismo es una publicación mensual, cuando durante años fue una publicación semanal, y ahora mismo sigue sobreviviendo al papel, lo cual creo que tiene mucho mérito, pero es una publicación que no puede regirse exclusivamente bajo actualidad, ¿no? Creo que los formatos tienen que adaptarse a las circunstancias. Ahora mismo tenemos una cantidad de opciones de entretenimiento brutal, sin parangón, y eso te obliga a crearte un nicho específicamente en el que tú puedas sobrevivir, ¿no? Si intentas llegar a lo que se podía hacer antes con todas las herramientas que tienes ahora, creo que te estás equivocando, ¿no? Entonces creo que al final la información de nicho sigue siendo muy valiosa. El papel, por las circunstancias, por los costes, es una opción que requiere de cierto apoyo, ya sea vía patrocinadores, vía público, y es que las nuevas tecnologías te lo dan muy fácil, ¿no? Es decir, tú te pones una cámara en tu casa, te montas un set, creas información, no es en papel, pero la creas a un coste muy barato y seguramente a coste gratuito para el que está enfrente, ¿no? Entonces, competir es más difícil que nunca para el papel, pero yo siempre soy partidario de que el papel siempre acabará teniendo espacio, siempre tiene un nicho. Sí, de hecho, por ejemplo, yo que estudio la carrera, los profesores siempre dicen que el buen periodista tiene que leer, es necesario, y encima se nota mucho quién lee, quién no. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, 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 absolutamente. Yo creo que leer al final te va a llevar a aprender y al final el aprendizaje es lo que marca la diferencia para mí, ¿no? Es cierto que ahora mismo pues puedes ver, ¿no? Puedes escuchar muchas cosas, pero bueno, creo que hay que intentar hacer todo y conocer todo, ¿no? Es cierto que ahora hay más cosas para aprender porque puedes aprender de grandes comunicadores se hacen grandes podcasts, ¿no? Es decir, la radio que se hace en este momento en España es brutal a nivel de contenido podcast, hay unos productos increíbles y puedes aprender también de ahí, ¿no? Antes pues quizás estaba más restringido todo, ahora tienes más oferta que nunca, pero yo creo que leer es simplemente esencial si quieres aprender a comunicar o aprender a contar cosas, creo que es básico.
Y ya entrando ya en las dos últimas preguntas, en tu carrera de periodista, ¿qué es lo mejor y lo peor que tiene ser periodista? Bueno, lo mejor es que supongo que como muchas otras profesiones, vivir de tu vocación es una de las cosas más bonitas que hay. Y yo creo que la profesión de periodista es muy vocacional, especialmente en la época que vivimos, de las que es complicado llegar. Si tienes una vocación, acabar pudiendo vivir de esto es fantástico, es una satisfacción muy grande. Lo peor es lo complicado y permíteme lo maltratada que está la profesión por los propios periodistas, que es lo más triste de todo, ¿no? Creo que al final muchas veces tiramos piedras contra nuestro propio tejado, y eso va en perjuicio pues de gran parte de la profesión y sobre todo de los que vienen, ¿no? De los que vienen ahora, pues al final nacer o intentar meter la cabeza en una profesión que tiene una imagen pública desgastada es complicado, ¿no? Y creo que tendríamos que intentar mejorar en eso. Y encima es algo que yo creo que en España pasa, pero por ejemplo en Estados Unidos, en periodistas NBA, por ejemplo, no pasa. Parece que como la figura del periodista es mucho más respetada, es entendida como que está parte del círculo, del medio, de lo que es la NBA, vaya, parece aquí como que parece que molesta o no queremos darle juego al periodismo. Bueno, es que también es una cultura diferente. Aquí, por ejemplo, está muy mediatizada por el fútbol. Ser periodista deportivo, prácticamente el 90% equivale a ser periodista de fútbol. Y ahí pues hay mucho espacio para todo, ¿no? Hay ejemplos fantásticos. Yo tengo la suerte de conocer tipos muy brillantes, bueno, que al final te van enseñando también. Pero, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Al final, cuanto más grande es el espectro, más opciones tienes de llegar a los extremos, y los extremos, cuando son malos, pues no son nada buenos, ¿no? Entonces, bueno, creo que está muy mediatizado por el fútbol. Desgraciadamente, hay periodistas magníficos que hacen otras cosas, deportes más minoritarios o simplemente otro tipo de contenido, pero el fútbol absorbe demasiado aquí, ¿no? Quizás en Estados Unidos es un deporte con más vida para otras cosas, dentro de que tiene sus preferencias, el fútbol americano, ¿no? Pero bueno, el béisbol, el baloncesto, bueno, al final hay un poco más de espectro y sobre todo creo que son circunstancias distintas, ¿no? Al final lo más importante es entender el cambio de chip, intentar adaptarse a las nuevas tecnologías y sobre todo tratar de seguir mejorando, ¿no? Si el periodista se estanca, es un problema no solo para él, sino para el que está al otro lado también, porque se va a estancar. Y ya, como última pregunta es, ¿qué le dirías, qué consejo le darías a aquel estudiante que está empezando, que está entrando en unas prácticas? Porque más o menos todos conocemos, cuando dices que vas a estudiar periodismo, esa mueca, tú estás seguro, si no tienes muchas salidas. ¿Cuál sería tu consejo que le darías? Bueno, yo confieso que viví esas muecas, ¿no? A las que haces referencia, ¿no? Es decir, creo que todas las hemos vivido. Yo lo que siempre digo ante esa pregunta es que uno tiene que luchar por lo que realmente le gusta hacer. Eso es lo más importante. Si no vas a luchar tú, no lo va a hacer nadie por ti. Tienes que creer en lo que haces. Soy un gran defensor de la formación, llegue de donde llegue. Si la licenciatura no te la sirve por cualquier circunstancia, búscala afuera, hazla tú, sé autodidacta, intenta aprender, es lo más importante, y a partir de ahí tener mucha paciencia. La paciencia es imprescindible en este proceso porque es muy difícil llegar, requiere mucho tiempo, mucho sacrificio, pero es posible llegar. Es decir, no creo que sea imposible ni mucho menos. Creo que siempre va a haber espacio para la gente buena en cualquier ámbito y el periodismo no es excepción. Es cierto que, pues como decimos, ¿no? Es una profesión ciertamente que se ha maltratado a sí misma, pero creo que las opciones siempre están ahí. Y a pesar de las circunstancias, del contexto, del ruido, creo que si uno quiere llegar a ser periodista y a contar X cosas, está en su plenitud de oportunidades de llegar a hacerlo. Encima de lo que decías antes, estamos en una época que tenemos miles de oportunidades para intentar hacernos un hueco, como puede ser los medios audiovisuales. Uh-huh. Pues nada, Andrés, un verdadero placer y un honor tenerte aquí. Espero que sigas trabajando, que sigas llegando muy lejos y sobre todo haciéndonos disfrutar, entretenernos y informarnos, que es uno de los grandes papeles a todos. Así que, oye, si quieres decir algo más, espero que hayas estado muy cómodo y sí. Un verdadero honor tenerte aquí. No, nada, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer y, bueno, muchísima suerte en el camino, ¿no? Que siempre es necesario. Pues bueno, ya terminé las entrevistas. Sabéis que podéis seguir escuchando las entrevistas, como decimos, con Caticano, Antonio Sánchez, o escuchar otros programas como puede ser Ciudadano Cero, que tiene entrevistas muy interesantes. Y nada,
aquí nos despedimos, un fuerte abrazo a todos y que vaya bien. Adiós.